es. Claro, claro que sí, estamos listos, doctor. Comencemos. Te voy a dar para que pueda compartir la pantalla y así iniciamos nuestra conferencia. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes en este nuevo año, esperando que todo sea mucho mejor que el año anterior y continuemos pues aprendiendo y haciendo lo que nos gusta, que es el soporte nutricional. En este inicio de año vamos a empezar con este webinar que es un poco diferente a lo que utilizamos el año anterior y lo que va a ser el curso. El próximo curso es 4 meses de soporte nutricional en paciente quirúrgico. Pero este es un tema interesante porque es una alternativa terapéutica ante el fracaso farmacológico. Y vamos a hablar de la dieta cetogénica y síndrome convulsivo. Y hago hincapié que esto va a estar orientado al síndrome convulsivo. No vamos a hablar de dieta cetogénica en control de peso o en alto rendimiento. Esto va directamente orientado a síndrome convulsivo. Gracias pues a Gadal y a su nuevo producto MCT, que son triglicéridos de cadena media. Vamos a platicar este día. Hipócrates detalla el tratamiento de la epilepsia mediante el ayuno, considerando la epilepsia como una contaminación del cuerpo que debía de ser purificado. Es decir, no es algo que en 1937, cuando se desarrolla la dieta cetogénica como tal, sino que ya hace más de 2000 años hubo una persona que consideró la relación de epilepsia y ayuno. Y realmente fue 400 años antes de Jesucristo. Pero no solo Hipócrates la definió, sino que en la Biblia hace referencia a un paciente con epilepsia y dice ser curado mediante oración y ayuno. Está en Marcos 9, 14, 29. Entonces, también en la Biblia está citado que el ayuno puede ayudar a controlar la epilepsia. Pasan más de 2000 años y un grupo de médicos franceses empieza a investigar sobre el concepto. Y Huelpa en 1911 define que una dieta desintoxicante basada en una dieta vegetariana de bajo contenido calórico podría ayudar a controlar la epilepsia. Geyelin en 1921 describió el cese de una crisis convulsiva con el ayuno absoluto. Entonces empiezan estos dos grupos, estos dos médicos franceses a investigar la relación ayuno y cese de convulsiones. Otro médico francés, Wilder, describió el uso de una dieta con elevado contenido en grasa y bajo en carbohidratos con efectos similares al ayuno y atribuyó las propiedades anticonvulsivantes a la producción de cuerpos cetónicos. Y podríamos definir que el doctor Wilder podría ser el padre del concepto de una dieta cetogénica para el síndrome convulsivo. Si vemos la gráfica al pie de esta proyección, vemos que una dieta cetogénica podría estar definida con un 75% de grasas, 20% de proteínas y 5% de carbohidratos. Y todos los que hacemos soporte nutricional estamos pensando que el 5% de carbohidratos es un reto
el poder desarrollar un esquema de alimentación que cumple estas características y que sea capaz para que un paciente pueda ingerirla. Ahora, se debe considerar una dieta cetogénica para los pacientes que no han respondido adecuadamente a la terapia con 2 fármacos antiepilépticos bien seleccionados y bien dosificados. Es decir, la dieta cetogénica no es la primera opción. La dieta cetogénica es la última opción ante aquel paciente que, a pesar de tener 2 fármacos a dosis máximas, no controla la convulsión. E igual, 80% grasa, de 20 a 25% proteínas, de 5 a 10% carbohidratos. No es una dieta cetogénica rica en proteínas, no es una Atkins como algún momento se pudo pensar, aunque es una alternativa. Una dieta cetogénica es grasa, con todas las complicaciones que podrían tener ácidos grasos saturados. La dieta cetogénica es una dieta restrictiva con elevado contenido de grasas, relativamente bajo contenido proteico y muy bajo contenido de hidratos de carbono. Si ven en la gráfica, aparece salmón, aparece aceite, aparecen huevos y principalmente son yemas y semillas, aparece aguacate, aparecen 2 vegetales que brócoli, algunas hojas que podrían ser acelgas, y los vegetales tienden a ser los pocos que podemos utilizar, vegetales verdes. El carbohidrato tiene que ser de muy, muy, muy bajo índice glicémico y por eso está una manzana ahí. ¿Qué es una síndrome convulsivo? Es un trastorno cerebral crónico que se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son breves episodios de movimientos involuntarios que pueden afectar parte o todo el cuerpo, pudiendo aparecer pérdida del conocimiento y control de la función de la vejiga o del intestino. La epilepsia se define como la aparición de 2 o más convulsiones no provocadas. Es una definición simple para que todos los que estemos en este momento estemos manejando el mismo concepto, porque en este momento hay licenciadas en nutrición, hay enfermeras, hay médicos, algún químico que nos está acompañando. Entonces, son 2 definiciones sencillas, pero que nos permiten hablar el mismo conocimiento. Si Jonathan me está escuchando, a mí me está apareciendo una nota que dice que hay 16 personas han accedido a la sala de espera, o sea que hay amigos que nos están queriendo conectarse aún. Retomemos. Ahorita Listo, perfecto. Perfecto, gracias. Indicaciones de uso. Actualmente, la dieta cetogénica se aplica a pacientes con epilepsia intratable o con mala respuesta a los medicamentos antiepilépticos. Entonces, una vez más, y manejemos el concepto. No porque convulsiona voy a iniciar una dieta cetogénica. Es la última alternativa terapéutica que tiene el neurólogo. Esta dieta puede aplicarse a una gran variedad de cuadros epilépticos, tanto generalizados como focales. Las convulsiones pueden ser generalizadas, pueden ser focales o pueden ser crisis de ausencia. Entonces, no es exclusivamente para un cuadro epiléptico generalizado, sino que hay diferentes indicaciones dentro del gran espectro de síndrome convulsivo. Hay estudios epidemiológicos, la mayoría, en donde nos dicen que se recomienda considerar esta dieta cetogénica cuando han fracasado 2 o 3 medicamentos anticonvulsivantes, principalmente en las epilepsias generalizadas. Indicaciones. Puedo tener una crisis de ausencia. Puedo tener crisis atónicas, espasmos infantiles, crisis tónicas clónicas generalizadas, esclerosis tuberosa, epilepsia mioclónica severa de la infancia.
Estamos acostumbrados a pensar en epilepsia como crisis tónica clónica generalizada, pero vean que hay un gran espectro de indicaciones de su uso. Si buscamos evidencia de eficacia, aquí traigo algunos tipos de síndromes convulsivos y el porcentaje de reducción y el porcentaje que podríamos decir de libre de crisis de cuadros de epilepsia. Por ejemplo, en una epilepsia generalizada, los estudios epidemiológicos nos dicen que llevando una adecuada dieta cetogénica, hay un 40 o un 55% de pacientes que van a reducir en un 50% la aparición de síndromes convulsivos. Y hay un 30 a un 35% que la dieta cetogénica podría llevar a desaparecer un 90% de los casos de síndromes convulsivos o llegar a estar libres de crisis. Entonces, para una madre que ve convulsionar constantemente a sus hijos o a un adulto que tiene prácticamente una pérdida de su capacidad laboral por la alta incidencia de convulsiones, llegar a tener un 50% de la frecuencia de convulsiones es muy importante. Y podemos decir que con la adecuada orientación nutricional, 1 de cada 3 pacientes convulsivos podrían desaparecer sus cuadros. Crisis de ausencia, de 69 a 82% van a reducir el 50% de las crisis de ausencia y de un 18 a un 48% pueden estar libres de la aparición de crisis de ausencia. Entonces vean cómo con la orientación adecuada, el equipo de soporte nutricional es una ayuda muy importante para el neurólogo pediatra o para el neurólogo de adultos, porque la evidencia epidemiológica nos muestra que por lo menos un 50% de los pacientes logran disminuir el 50% de su control y algunas patologías llegan a tener un 50% de desaparición de crisis. Ahora, aunque probablemente en algunos países de Latinoamérica no tengamos la capacidad para investigar, por ejemplo, déficit de carnitina primario o déficit de carnitina palmitol-transferasa o carnitina transferasa o déficit de piruvato carboxilasa, hay ciertas enfermedades que son deficiencias de algunas enzimas que son contraindicación absoluta del uso de esta dieta. Ahora, par de palabras antes de llegar a explicar lo que es una dieta cetogénica es que tenemos que estar familiarizados con los fármacos que utiliza el neurólogo. Por ejemplo, si nosotros iniciamos una dieta cetogénica y el paciente está utilizando fenobarbital como anticonvulsivante, hay una mayor penetración en el sistema nervioso, eliminación retardada y el paciente va a tener somnolencia. Entonces, el neurólogo y nosotros como equipo de soporte nutricional tenemos que estar claros que si la dieta cetogénica con fenobarbital implica disminución de la dosis de fenobarbital. Acetalosalamida es otro anticonvulsivante y ese sería indicación de no iniciar una dieta cetogénica con este fármaco porque hay un riesgo muy grande de acidosis metabólica. Entonces, este sería, ok, no lo voy a usar. Ácido valproico. Puedo utilizarlo, pero sé que voy a tener que suplementar con L-carnitina para utilizar esta grasa, porque el ácido valproico va a interferir con la carnitina y nosotros sabemos que la carnitina es indispensable para la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Si tenemos ácido valproico, déficit de carnitina. Entonces, tenemos no solo que conocer
a la perfección cómo desarrollar una dieta cetogénica, sino que tenemos que conocer la interacción dieta cetogénica con fármacos. Muy importante. Ahora, mecanismos de acción. Muchos estudios y pocos resultados para definir exactamente cómo funciona o por qué funciona una dieta cetogénica. Sin embargo, el nivel de cetosis produciendo por la incompleta oxidación de grasa, cuando se reduce el aporte de carbohidratos, parece jugar un papel clave en la efectividad de esta dieta. Quiere decir que bajamos carbohidratos, incrementamos las grasas, el cuerpo al metabolizar las grasas va a producir cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos pueden ser los responsables de la disminución de las convulsiones. Sin embargo, el mecanismo bioquímico anticonvulsivante de la dieta cetogénica es aún desconocido. No se sabe exactamente qué ion va a ser modificado o por qué la membrana de las sinapsis de las neuronas en el sistema nervioso central actúan de manera diferente. Sin embargo, hay algunas cosas que sí se conocen. Durante el ayuno, el cuerpo humano metaboliza mediante la lipólisis los depósitos de grasa y los ácidos grasos a través de la beta-oxidación, dando lugar a los diferentes cuerpos cetónicos: acetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Quiere decir, por ejemplo, que si nosotros mañana no desayunamos y trabajamos en el hospital todo el día, muy probablemente vamos a utilizar nuestra grasa como fuente de energía, vamos a oxidar la grasa y vamos a producir cuerpos cetónicos. Nosotros sabemos que el cerebro funciona con cuerpos cetónicos. Entonces, ese es una de las indicaciones o una de las razones. Bajo carbohidratos, aumento grasa y produzco cuerpos cetónicos. Recordémonos un poco metabolismo normal. Sabemos que nosotros vamos a comer carbohidratos, sean harinas, sean frutas. La glucosa llega al hígado. Tenemos dos opciones o varias opciones. Esta glucosa llega al cerebro y el cerebro va a funcionar con glucosa. El exceso de glucosa va a almacenarse glicógeno en el hígado y puede almacenarse glicógeno en el músculo. El exceso de esta glucosa o aminoácidos puede almacenarse en forma de grasa. Esto es lo normal. Y el glicógeno hepático y el glicógeno en el músculo es algo que tendremos que recordar cuando iniciemos una dieta cetogénica. Porque hay diferentes abordajes. Hay abordajes de ingresarlo al hospital, tenerlo en ayuno 24 horas y luego ir incrementando grasas, porque la idea es depletar el glicógeno almacenado en el hígado y en el músculo. Recordémonos que cuando nosotros comemos, el exceso de carbohidratos, alguno es transformado a glicógeno en el hígado, se almacena en el hígado y su función es tener glucosa de reserva para funciones vitales, y hay otro glicógeno que se almacena en el músculo que es exclusivamente para las necesidades de ese músculo. Ahora, continuemos con los cuerpos cetónicos. Estos metabolitos pueden ser utilizados como precursores energéticos que generan adenina trifosfato. Es decir, yo puedo generar ATP vía cuerpo cetónico. La dieta cetogénica estimula los efectos metabólicos del ayuno, forzando al cuerpo humano a utilizar la grasa como fuente de energía. Ahora, poco de bioquímica para que recordemos conceptos básicos. Glucosa, puedo degradar la glucosa vía la glucólisis, tener piruvato, posteriormente acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y producir energía. Pero puedo tener ácidos grasos libres. Tengo una beta-oxidación en la mitocondria, voy a formar acetilcoenzima A, esta puede entrar al ciclo de Krebs y producir ATP, pero también puedo generar cuerpos cetónicos que van a producir energía. Entonces regresemos. Acetato, beta-hidroxibutirato y acetona son los cuerpos cetónicos que se producen cuando degradamos grasa en nuestro cuerpo.
Más allá de su utilidad como tratamiento anticonvulsivante, la dieta cetogénica puede también ejercer propiedades neuroprotectoras, antiepilépticas, aumentando su potencial clínico como una intervención modificadora de diferentes enfermedades. Hay muchos estudios, probablemente tengamos la oportunidad de revisarlos en otra oportunidad, de utilizar dieta cetogénica en pacientes con Alzheimer, con algunos resultados muy interesantes, muy favorables. Será otra conversación. Estos cambios metabólicos en la dieta cetogénica pues van a obligarnos a producir cuerpos cetónicos. Hay una disminución de la glucosa, elevación de los ácidos grasos y como recordemos que los ácidos grasos nos van a dar más calorías que los carbohidratos, mejoran la reserva bioenergética a nivel de la célula del sistema nervioso central. Una de las teorías es que como voy a producir más energía con los ácidos grasos, mejora este aporte energético en la sinapsis neurológica y entonces disminuyen las convulsiones. Se ha visto que hay cambios en el pH cerebral que disminuyen la excitabilidad neuronal, que podría ser una de las mecanismos de acción. Modifico el pH, disminuyen la excitabilidad neuronal. Hay efectos inhibitorios directos de los cuerpos cetónicos y o ácidos grasos sobre los canales iónicos. Mejoran esta sinapsis. Hay cambios en el metabolismo de determinados aminoácidos favoreciendo la síntesis de neurotransmisores inhibidores de los ácidos alfa aminobutírico, GABA. Entonces se considera que al mejorar el perfil de estos aminoácidos hay cierto bloqueo de los neurotransmisores que estimulan las convulsiones. Los efectos neuronales directos inducidos por la dieta cetogénica pueden implicar modulación de los canales de potasio sensible al N-trifosfato, mayor neurotransmisión purinérgica y GABAnérgica. Hay un aumento de la expresión de factores neurotróficos cerebrales, atenuación de la neuroinflamación, expansión de reserva bioenergética y la estabilización del potencial de membrana neuronal gracias a una mejor función de la mitocondria. Todas estas son hipótesis. No podemos decir que atenuar la neuroinflamación es la causa o el mecanismo directo de disminuir las convulsiones. Todas estas son posibilidades bioquímicas. Sin embargo, los estudios nos dicen los pacientes con una adherencia a la dieta cetogénica tienen 2.2 veces mayor probabilidad de conseguir más del 50% de la reducción de las crisis que los que abandonan la dieta. Aunque la mayoría de expertos recomienda mantener la dieta al menos 3 meses antes de considerar su retirada como falta de eficacia. La mayoría de estudios van a mostrar que 15 días de haber iniciado una dieta cetogénica, la mayoría de veces los pacientes han mejorado satisfactoriamente. Sin embargo, se recomienda mantenerla por lo menos 3 meses para determinar si hubo o no resultados favorables. Estudios recientes apuntan a que los efectos aparecen rápidamente cuando la dieta es efectiva, habiendo respondido el 75% de los niños en los primeros 15 días. Entonces, aunque podemos continuar con la dieta por 3 meses, la mayoría de veces el cambio es tan bueno que 15 días después de haber iniciado la dieta disminuyen un 50% de las crisis. Ahora, hemos revisado un poco la bioquímica, que siempre es interesante conocerla, pero entremos a lo que realmente nos apasiona a todos, que es el soporte nutricional. Ahora, una dieta cetogénica está basada en 85 al 90% de grasa y usualmente grasa saturada. Ya todos ustedes están pensando
el daño que podría tener estas grasas saturadas. Maneja un 5 a un 10% de proteínas y un 3 al 5% de carbohidratos. Y recalco, la dieta cetogénica no está basada en proteínas, sino que está basada en grasa. Muchas veces a través del tiempo hemos querido montar dietas cetogénicas utilizando proteínas y no es proteína, es grasa. Ahora, existen diferentes tipos de dietas cetogénicas. Si ustedes ven, está la clásica y dice 4-1, que son 4 gramos de grasa por 1 gramo entre proteína y carbohidrato. Por ejemplo, nos está diciendo ahí 90% grasas, 10% entre proteínas y carbohidratos. Por eso se llama de 4-1. Está la 3 en 1, significa 87% de grasa contra 13% de proteínas. Existe una dieta cetogénica basada en triglicéridos de cadena media y vean que esta tiene la ventaja que incrementa carbohidratos a un 19%, incrementa proteínas a un 10%. Los triglicéridos de cadena media nos van a proveer más cuerpos cetónicos que las grasas saturadas, y las grasas saturadas bajan a un 11%. Este esquema de dieta cetogénica basada en triglicéridos de cadena media tiene la ventaja que tiene menos efectos aterogénicos que las clásicas 4 en 1 o 3 en 1. Después tenemos combinaciones de triglicéridos de cadena media con las anteriores. Está la Atkins modificada y aún la de bajo índice glicémico. Todas consideradas dietas cetogénicas. Ahora, tenemos, como en todo paciente, tener una evaluación completa para no cometer errores que podrían poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Necesitamos tener antecedentes familiares. Si nosotros encontramos un paciente con historia de familiar, padre, hijo y hermanos o tíos con problemas cardiovasculares, de placas ateromatosas, como que este paciente no va a ser el idóneo porque hay una carga genética muy fuerte. Tenemos que conocer los medicamentos anticonvulsivantes, el estado nutricional previo, adecuada evaluación antropométrica y tener una adecuada ingesta nutricional de lo que el paciente ingería previamente. Ahora, como el peligro es una acidosis metabólica, tenemos que tener la evaluación más completa posible. Y el equipo de soporte, llamémosle licenciado en nutrición o médico nutriólogo, tiene que conocer a profundidad la bioquímica de nuestros pacientes. Hemograma, bioquímica, glicemia, insulina, índice OMA, función hepática, marcadores del estado nutricional, proteínas, albúminas, prealbúmina, perfil lipídico, metabolismo de hierro, calcio, fósforo, magnesio, proteínas transportadoras del retinol, vitamina A, E, D, B12. Ojo que las vitaminas del complejo B, al disminuir tan drásticamente la ingesta de frutas y vegetales, va a haber deficiencia de todas las vitaminas del complejo B, va a haber deficiencia de calcio porque los lácteos prácticamente no están incluidos en la dieta y tenemos que fortificar calcio, vitamina D y vitaminas del complejo B, muy importante. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos que conocer el equilibrio ácido-base de nuestro paciente. Ahora, vean cómo es que hemos ido tratando de dar conceptos prácticos de la
historia completa de nuestro paciente, con una evaluación completa, con una evaluación del laboratorio muy completa, pero entremos realmente a lo que es una dieta cetogénica. Para asegurar crecimiento se debe dar 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Sea niño, sea adulto, no nos podemos pasar de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Controversial, reducción de aporte calórico, reducción de ingesta de líquido. Los estudios más recientes no recomiendan disminuir los requerimientos hídricos, ni tampoco recomiendan una restricción calórica, sino que aporte calórico de acuerdo a su edad, los requerimientos hídricos entre 30 a 60 mililitros por kilogramo de peso día, y 1 gramo de proteína, muy importante, porque al disminuir carbohidratos podemos disminuir crecimiento, si es niño al que lo vamos a someter. Entonces tenemos que estar seguros de proveer el gramo de proteína día. Vean este ejemplo. Una dieta cetogénica clásica, típica, 4-1. Tal vez es la que universalmente se conoce, la que la mayoría de centros de neurología utilizan, que es la 4-1. ¿Qué significa? 4 gramos de grasa contra 4 gramos de hidratos de carbono y proteína. Perdón ahí por la gráfica que se nos corrió un poco, pero significa 4 gramos de grasa contra 1 gramo de hidratos de carbono, proteína. Ahora, si ustedes se fijaron en las gráficas anteriores, hablábamos 90% de grasa. ¿Y de dónde sale el 90? Ok. Si nosotros multiplicamos 4 gramos por 9, tenemos las 36 kilocalorías provenientes de grasa, que equivale a un 90%. Y si tomamos el gramo, y ojo, es proteínas, hidratos de carbono, por 4 son las 40 kilocalorías, que es el 10%. De ahí viene el 90% grasa, del 10% hidratos de carbono, proteínas. Ahora, pongamos número y pongamos un paciente. Tenemos un niño de 18 kilos, que los requerimientos calóricos a esta edad son 75 kilocalorías día, que equivalen a 1.350 kilocalorías día. Tenemos que, bajo esos requerimientos diarios, tener la relación 90% de grasa, es decir, 1.200 kilocalorías entre 9, van a equivaler a 135 gramos grasa. Conectar algo, va a decir conectar algo a internet y lo clicas otra vez. El 10% hidratos de carbono y proteínas, que equivalen a 135 calorías. Pero este es el segundo paso más importante. Recordémonos que dijimos vamos a dar 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Y ese es mandatorio darlo, adulto o niño. Es decir, 18 kilos, 1 gramo, 18 gramos de proteína, tenemos que darlo, que equivale a 72 calorías, y el restante son 63 calorías de hidratos de carbono y son 15 gramos de hidratos de carbono. Ahora, si nosotros en este momento estamos pensando en 15 gramos de hidratos de carbono, estaremos pensando cómo fracciono una manzana en 3 porciones para que este niño o un adulto coma 15 gramos de hidratos de carbono. Por eso cuando les puse la gráfica eran vegetales verdes, que son los que usualmente tienen menos carbohidratos, porque lo que es papa, zanahoria, yuca, remolacha, camote. Para los del Salvador, camote es una papa dulce. No sé si ese es el nombre con que la conocen en el resto de Sudamérica, pero el camote es una papa dulce. Son vegetales que no son alternativa. ¿Cómo fracciono esta cantidad de alimento? Porque es el reto. 45 gramos desayuno, 45 gramos almuerzo, 45 gramos cena, y vean proteínas. 6 gramos. Si una pierna o un muslo de pollo podría tener 21 gramos de proteína,
estaría dando menos de 3 onzas de pollo si fuera pollo el que fuésemos a utilizar para distribuirlo. Claro, este es un niño de 18 kilos, pero el concepto es ese. No es proteína, es grasa. Entonces tenemos que diseñar un esquema donde podríamos tener, voy a pensar, jamón rico en grasa y aguacate, como que fueran deditos de jamón con queso. Es una alternativa. Podría pensar en salmón, que es un pez con mucha grasa, pero es grasa, es aguacate, yema de huevo, es tocino, lo que vamos a proveer. Ahora, si ustedes comprenden, yo creo que todos en este momento estamos pensando, ¿cómo logro proveer 90% de grasa? Ese es el reto. Pero como la restricción de carbohidratos es tan marcada, tenemos que suplementar a requerimientos normales. No son dosis elevadas arriba de las recomendaciones, sino que multivitaminas, minerales, elementos trazos, pero muy importante, calcio y vitamina D y carnitina. Por lo menos en El Salvador no podemos medir carnitina. Entonces jamás vamos a saber si existe o no el déficit de carnitina. Entonces se puede suplementar de 50 a 100 miligramos kilo de peso día de carnitina, pudiendo llegar hasta 1 gramo de carnitina diaria. Pero, ojo, que tenemos no solo que pensar en nuestro esquema de alimentación rico en grasa, sino que suplementar multivitaminas, calcio, vitamina D y carnitina, que algunos esquemas van a decir que sí, otros esquemas van a decir que es controversial. Sin embargo, si yo no puedo medir carnitina, la carnitina es inocua, no va a generar ningún problema. Y recordémonos que la carnitina es indispensable para metabolizar grasas en la mitocondria. Y si la carnitina la encuentro en la proteína y estoy restringiendo proteína, más tarde o más temprano, y usualmente estos esquemas se manejan por 2 años, va a tener déficit de L-carnitina. Entonces se puede suplementar carnitina. Traigo algunas recomendaciones de energía para que nos hagamos la idea de cuánta energía vamos a dar a niños si fuesen niños. A un mes, 110, de 9 a 12 meses de 79 a 80 kilocalorías por kilogramo de peso día, si fuéramos a manejar niños muy pequeños. No existe una restricción de líquidos, pero tenemos que tener una idea de clara cuántos líquidos le vamos a dar a nuestros pacientes, y aquí está la fórmula para calcular los requerimientos hídricos en base a los pesos de los niños. Ahora, si pasamos de niños, adolescentes o adultos y calculamos los requerimientos calóricos, ya existen tablas que nos van a decir la cantidad de gramos de grasa y la cantidad de hidratos de carbono y proteína. Si nosotros tuviésemos un adulto de 1800 calorías, tendríamos que dar 180 gramos de grasa y 45 gramos entre hidratos de carbono y proteína. Entonces, una vez más, no es fácil desarrollar este esquema. Sin embargo, ante la posibilidad terapéutica de que el 50% de estos niños podrían tener la mitad de tener una disminución del 50% de las convulsiones, es un buen resultado, y un 35% podrían llegar a desaparecer las convulsiones. Entonces es una posibilidad terapéutica. Ahora, existen protocolos para iniciar una dieta cetogénica. Recordémonos que una de las complicaciones más grandes podría ser la hipoglicemia severa en estos pacientes.
hiperamonemia o una acidosis metabólica. Entonces, algunos centros como Johns Hopkins, que tiene un centro especial de síndrome convulsivo y tiene un servicio solo de dieta cetogénica, recomienda esto. Día previo al ingreso, bajo consumo de carbohidratos por 24 horas. Se inicia el ayuno por la noche. Día 1, ayuno, restricción de fluidos a 60 o 75 mililitros por kilogramo de peso día. Mis hijos son adultos, pero si ustedes tienen niños pequeños, piensen ustedes qué es lo que resultaría de tener un niño de 5 o 6 años, que lo tenemos en ayuno completo solo hidratando, como que el corazoncito de cualquiera de ustedes o el mío estaría retorciéndose de tener un niño, que lo voy a tener 24 horas en ayuno. Día 2, cena, una tercera parte de la dieta calculada de forma de yema de huevo batido. Día 3, ya empieza el desayuno más la cena. Y la cena de este día 3 ya aumentamos a 2/3 partes de los requerimientos vía yema de huevo. Día 4, pues prácticamente ya tenemos los 3 tiempos. Tuvimos la cena del día 3 y el desayuno y el almuerzo del día 4, y ya la cena del día 4 llegamos al 100% de los requerimientos determinados. Y en teoría, el día 5 tenemos una dieta cetogénica completa. Pero llegar a este desarrollo o a este resultado día 5 puede ser difícil. ¿Por qué se prefiere en un hospital? Porque el hospital va a tener el control de la alimentación y no va a haber nadie que, pobrecito mi hijo, agreguémosle un poquito de fruta, porque vamos a romper la cetosis que queremos tener. Entonces, esa es una de las razones por las cuales realmente se prefiere en el hospital, no solo por las complicaciones metabólicas que podría tener, sino porque si las familias no tienen la capacidad o la adecuada orientación nutricional, van a introducir cualquier hidrato de carbono y nos va a complicar porque ya no va a haber cetosis. Entonces, este es el esquema de Johns Hopkins. Ahora, una vez más, vamos a controlar peso, talla, un hemograma completo, perfil lipídico, perfil renal, perfil hepático, calcio. Esto no solo es dieta cetogénica, porque a lo mejor más de alguno de nosotros ha hecho alguna versión modificada para control de peso en algún paciente. No es lo mismo. Una dieta cetogénica que puede permitir que un niño no convulsione tiene que ser desarrollada completamente y monitorizada todavía más encima. Objetivo, tenemos que llevar a una cetonuria máxima de 100 miligramos por decilitro. Se mantiene mientras sea beneficiosa de 1 a 2 años. La suspensión de la dieta es paulatina. Vamos de una relación de 4:1 a 3:1 y a 2:1. Es decir, 4 gramos de grasa por 1 de carbohidrato proteína. Luego vamos a 3:1 y 2:1. Si nosotros, porque el neurólogo pediatra o el neurólogo nos pide que desarrollemos una dieta cetogénica y 15 días después nos dicen, mira, tenés que suspenderla porque la mamá no quiso continuar, no podemos suspenderla bruscamente. Tenemos que llevarla paulatinamente, lo cual nos obliga a explicar a las familiares o al paciente, puede suspenderla cuando la desee, pero la suspensión es escalonada, jamás es brusca. Ahora, lo que nos sucedió o lo que la literatura demuestra, que cuando manejamos ácidos grasos saturados como crema, vamos a tener elevación del LDH
formación de placas ateromatosas, con las complicaciones cardiovasculares que esto conlleva. Entonces, por 1977, aparece un médico. Realmente fue más que un médico, fue un papá que no hallaba realmente cómo parar las convulsiones de su hijo, que retomó el concepto de la dieta cetogénica y posteriormente se fue refinando y llegando a este nuevo concepto que vamos a revisar ahora, que son los triglicéridos de cadena media. La mayoría de dietas cetogénicas están basadas en elevado aporte de grasas saturadas en forma de triglicéridos de cadena larga. Ahora, los triglicéridos de cadena media tienen un mayor potencial cetogénico al no depender de carnitina para su oxidación. El metabolismo de los triglicéridos de cadena media es diferente. Entonces, llega al hígado de manera diferente. Entonces, no depende tanto de carnitina. Aunque recordémonos que vamos a seguir dando algún tipo de grasa y seguiremos utilizando L-carnitina. Ahora, esta dieta cetogénica a base de triglicéridos de cadena media es un poco más flexible. Descrita por Huttenloch en 1971, fue ideada en un intento de proporcionar mayor flexibilidad respecto a los carbohidratos y mejor la palatabilidad con un perfil de eficacia similar. ¿Qué es lo que resultaba? Si ustedes se recuerdan hace 10, 15 minutos cuando presenté la distribución de gramos de carbohidratos, proteína de la de 4:1 es estrictamente severa. Sin embargo, cuando aparecen los triglicéridos de cadena media que son capaces de producir más cuerpos cetónicos, puedo aumentar un poco la carga de carbohidratos y proteínas. ¿Qué es lo que sucede? Los triglicéridos de cadena media pueden proveer el 60% de los requerimientos calóricos, pero si yo doy el 100% o buscando el aporte completo de triglicéridos de cadena media, puedo tener diarrea y distensión abdominal. Entonces, no puedo irme al 100%. Entonces, vamos a tener un poco de grasa saturada, un poco de triglicéridos de cadena media y los hidratos de carbono y proteína un poco incrementados. Se considera que los triglicéridos de cadena media, un esquema modificado es proveer el 30% de los requerimientos de la grasa vía triglicéridos de cadena media, mucho mejor la tolerabilidad, riesgo de no llegar a tener cuerpos cetónicos podría ser, tenemos que tener siempre pensar que si me vuelvo muy flexible no genero cuerpos cetónicos, por lo cual tengo que seguir midiendo la cetonuria y tener a 160 miligramos por decilitro. Y existe no 60, no 30, sino que manejar el 40 o 50% de los requerimientos vía triglicéridos de cadena media. ¿Qué ventajas tiene utilizar triglicéridos de cadena media? Sube el HDL, baja el LDL. Entonces, mejora nuestro perfil lipídico. Vean cómo cambió los 1800 calorías. Pasamos a 20 gramos de grasa saturada, pasamos a 127 gramos de triglicéridos de cadena media e incrementamos o prácticamente mantuvimos los 45 gramos de proteína, que es 1 gramo por kilo, y aumentamos de 15 gramos a 90 gramos de carbohidrato, que ya es mucho más flexible, pero logramos en el esquema de triglicéridos de cadena media aumentar hidratos de carbono gracias a que los triglicéridos de cadena media nos producen más cuerpos cetónicos que las grasas saturadas normales. Entonces es bien interesante el utilizar triglicéridos de cadena media como una alternativa terapéutica para manejar una dieta cetogénica. Ok, si hemos hablado de triglicéridos de cadena media, recordemos algunos conceptos básicos de triglicéridos de cadena media.
Los ácidos grasos es una molécula lipídica simple con un grupo carboxilo en un extremo y una cadena de hidrocarburos en el otro. Pero en base a su largo podemos clasificarlos en diferentes niveles. Una cadena corta, menos de 6 carbonos, una cadena media de 6 a 12 carbonos, una cadena larga, más de 12 carbonos. La cadena larga ocupa L-carnitina para oxidarse. La cadena media no utiliza L-carnitina. Ahora, los glicéridos de cadena media son una clase de lípidos en los que las 3 grasas saturadas se unen a una columna vertebral de glicerol y tenemos un glicérido de cadena media con cierta longitud de 6 a 12 carbonos con un glicerol. Lo que distingue a los glicéridos de cadena media de otros glicéridos es el hecho que de cada molécula de grasa tiene entre 6 a 12 carbonos de longitud y por eso se llama cadena media. Origen: aceite de coco, aceite de palma y suplementaciones nutricionales de glicéridos de cadena media pura. Origen o cuáles son los ácidos grasos de cadena media: caproico, cáprico, caprílico y láurico. Y esto hace porque es más flexible. La dieta cetogénica a base de cuerpos cetónicos a través de triglicéridos de cadena media. Para que ocurra la absorción de triglicéridos de cadena larga, la cadena de ácidos grasos debe de ser separada del esqueleto de glicerol por la enzima lipasa. Estos ácidos grasos forman micelas, luego se absorben y se vuelve a unir al glicerol y los triglicéridos resultantes viajan a través del sistema linfático en una ruta al torrente sanguíneo. Los triglicéridos de cadena media no necesitan bilis o enzimas digestivas para absorberse. Aunque estamos hablando de síndrome convulsivo, los triglicéridos de cadena media son indicación precisa de uso en kilotórax. Y será otra conversación, pero lo que pasa es que los ácidos grasos de cadena larga pasan por la linfa. Cuando hay una destrucción del ducto torácico, no pueden comer grasas y entonces los pasamos a triglicéridos de cadena media, pero esa será una conversación diferente. Ahora, ¿qué es lo que he dicho? Los triglicéridos de cadena larga entran al intestino, se forman los kilomicrones, pasan por la lipoproteína lipasa, algunos van para el músculo, otros para el tejido graso, y luego sean reunidos de nuevo y tienen que llegar al hígado. Entonces es un gran proceso y ocupa muchas enzimas para la degradación y metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga. Ahora, los triglicéridos de cadena media tienen un patrón de absorción y utilización diferente a los triglicéridos de cadena larga. Los triglicéridos de cadena media se absorben impactos a través de la barrera intestinal y directamente entran a la vena porta. Esto permite una absorción y utilización mucho más rápida de triglicéridos de cadena media en comparación a los triglicéridos de cadena larga. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Comimos, tenemos triglicéridos de cadena media directamente al hígado por la vena porta. Comimos, triglicéridos de cadena larga tienen que fragmentarse, reunirse y un sistema más largo para llegar al hígado graso. Entonces, es mucho más largo y no me va a proveer tanta energía como los triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media se transportan a la mitocondria independientemente del transportador de L-carnitina, que es necesario para los triglicéridos de cadena larga. Una vez más, recordémonos que no es que vayan a estar sin ácidos grasos de cadena larga. Vamos a dar crema, vamos a dar mantequilla, vamos a dar ocasionalmente una chuleta rica en grasa o salmón. Entonces, de todas maneras, ocupamos la L-carnitina para su oxidación. La oxidación de triglicéridos de cadena media proporciona 8.3 calorías por gramo. Si nos vamos al 60%, podríamos tener algún tipo de complicaciones y tenemos que conocerlas. Son muy bien tolerados aún en personas con mala absorción,
Raramente aparece esteatorrea, pero podría ser una de las complicaciones. Si el paciente tiene previamente colesterol alto, puede incrementar sus niveles plasmáticos, por eso es que tenemos que saber cómo está previamente, aunque sin embargo muchos estudios dicen que van a bajar el LDL y van a aumentar el HDL. Su sobredosis puede causar disconfort abdominal, calambres abdominales, distensión abdominal o diarrea. Pero gracias a que nos permite flexibilizar la dieta y obtener el mismo efecto de altos cuerpos cetónicos en sangre, es una parte muy importante de una dieta cetogénica. Ahora, ¿qué dosis vamos a dar? Si son niños, de 15 a 30 ml día. Si son adultos, de 50 a 100 ml día de triglicéridos de cadena media. Y igual, así como podemos hablar de triglicéridos de cadena media y Alzheimer, o triglicéridos de cadena media y kilotórax, podemos hablar de triglicéridos de cadena media en pacientes caquéticos. Yo creo que todos hemos tenido pacientes con pancreatitis crónica que quedan con el problema de mala absorción y no logramos que ganen peso, le demos lo que le demos. Está estudiado grandemente el uso de triglicéridos de cadena media en caquexia en este tipo de pacientes con pancreatitis crónica. Ahora, si se fijan, hablábamos de 15 a 30 ml niños, de 50 a 100 ml adultos. Ahora, una cucharada sopera es igual a 15 ml y todos nosotros conocemos ese concepto. Pero esta cucharada de triglicéridos de cadena media tiene 14 gramos de grasa y equivale a 115 calorías. Si nosotros dosificáramos 3 cucharadas soperas, que es lo que hablábamos de la dosis de, o 2 cucharadas soperas de 15 a 30 en un niño o de 50 a 100 en un adulto, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Manejando 225 kilocalorías y 28 gramos de grasa, que es lo que necesitan, lo que estaríamos proveyendo en un niño. Y la dosificación podría ser 3 dosis o dependiendo de los requerimientos del adulto. Ahora voy a regresar un segundo a esta gráfica. Para que recordemos el concepto. Si yo tengo un adulto de 1800 calorías, podría dar 20 gramos de grasa saturada y 127 de triglicéridos de cadena media. Pero vean cómo manejamos los 50 gramos de proteína y los 100 de hidratos de carbono, los 90 hidratos de carbono si manejamos las 1800 calorías. Entonces, eso es lo que nos permiten los triglicéridos de cadena media. Mantener la cetosis y flexibilizar un poquito los hidratos de carbono. Entonces, es bien importante y regresamos a la parte donde nos quedamos. Una cucharada tiene 14 gramos de grasa y 115 calorías. Ahora, vimos que en los adultos hablábamos de 50 a 100 ml. Entonces nos dicen no excedamos de 4 a 7 cucharadas, 15, 30, 60, 90. 6 cucharadas serían 90 ml. Las 7 serían 110, pero tenemos que recordar que ese tope anda en 100 para no tener los efectos no adecuados de diarrea o esteatorrea. Divida la dosis diaria en partes iguales entre todas las comidas. Entonces, si yo le voy a dar 6 tomas al día, pues vamos a tener desayuno, almuerzo y cena y 3 refrigerios y podríamos utilizar los 15 ml 6 veces al día. Si solo comiera 3 veces al día, pues podríamos dar 2 cucharadas por comida, pero la ventaja de esto que si alguien quiere tomar café, lo podemos poner la cucharada de triglicéridos de cadena media y ya no hay ningún problema. La podemos utilizar como que fuera un aderezo de una ensalada. Entonces, es muy flexible o podríamos ponérselo directamente si
manejáramos el concepto de hidratos de carbono y nos atreviéramos a poner una tostada de un pan con integral, podríamos humedecerlo con la cucharada de triglicéridos de cadena media. Importante, no caliente el aceite a más de 150 grados centígrados o 302 Fahrenheit. De lo contrario, afectará el sabor de la comida. Mezcle aceite con triglicéridos de cadena media en una variedad de alimentos o bebidas. Cereales calientes, si manejáramos avena y no con hidratos de carbono, podría ser una sopa, salsas, caldos, batidos, jugo de fruta podría mezclarse, tomando en cuenta que tenemos que tener el número exacto de gramos de carbohidratos, verduras, chocolate caliente, café o té. Si se administra a través de una sonda de alimentación, porque puede suceder que tengamos que utilizar una sonda para algún tipo de pacientes, se puede administrar una cucharada de aceite de triglicéridos de cadena media con una descarga de agua, 30 ml de agua antes y 30 después. Muy importante, si tenemos alguna enfermera que esté conectada, es la misma recomendación de la proteínas de hidratos de hidrolizados de colágeno. Cuando estamos a un paciente alimentándolo por sonda, tenemos que parar la alimentación enteral, pasar agua, pasar la carga de triglicéridos de cadena media y luego volver a pasar agua. No por falta de tiempo lo voy a diluir en la alimentación enteral porque no es correcto, sino que tengo que parar la alimentación enteral, pasar agua, los triglicéridos de cadena media y después agua. Y lo mismo es para la proteína de hidrolizados de colágeno. No se mezcla con la alimentación enteral. La suplementación con triglicéridos de cadena media nunca debe ser la única fuente de grasas. Por lo menos después de 3 semanas tengo que buscar otro tipo de grasa porque voy a tener la deficiencia de ácidos grasos esenciales. Entonces, si alguien en algún momento decidiera, no, yo voy a manejar los triglicéridos, la grasa total vía triglicéridos de cadena media, tengo que después de 3 meses, después de 3 semanas, buscar una grasa alternativa para no tener la deficiencia de ácidos grasos esenciales. Y muchas gracias, pues esta ha sido una revisión rápida de lo que sería una dieta cetogénica para los pacientes con síndrome convulsivo, tratando de revisar lo que es una dieta de 4 en 1, 3 en 1 o la alternativa actual que es utilizar una dieta mixta utilizando triglicéridos de cadena media como la principal proveedor de cuerpos cetónicos. Muchas gracias y listo a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias por esa gran ponencia, doctor. Quedamos listos para poder recibir sus preguntas por medio de el chat de YouTube y el chat de acá de Zoom. Dice Mara Flores, excelente como siempre, doctor. Felicidades, bendiciones a todos. Hola, Erika, buenas noches. Nos acompañaron de distintos países, de Paraguay, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México. Creo que esos son los que más se repiten en este momento. Alfonso Sosa tiene una pregunta, dice, buenas tardes, ¿la carnitina no se suma al aporte proteico? No, no se suma, la carnitina no se suma, vamos de 50 a 100. En el mercado tenemos tabletas, nuestra limitante, por lo menos en El Salvador, que es lo que yo voy a hablar, es que no podemos medir niveles de L-carnitina en sangre. Y el ácido valproico es uno de los fármacos que más utilizamos con frecuencia porque no se da mucho a un paciente con síndrome convulsivo y depleta L-carnitina. Entonces, no se cuantifica como aporte calórico, sino que sencillamente es una suplementación como que fuera vitamina D o calcio. José Roberto Hernández nos consulta cuáles son los efectos adversos de la dieta cetogénica. Ok, vamos a hablar de síndrome convulsivo. 1, una hipoglicemia severa. 2, una acidosis metabólica severa que tendríamos que corregir con bicarbonato. Y tercero,
una hiperamonemia. Entonces, no va, o sea, digamos que lo que nosotros vamos a ver es un niño o un adulto letárgico, con muy poca respuesta a los estímulos, pero usualmente ese deterioro del estado neurológico puede ser por una hipoglicemia severa, por eso es que se ingresan y se llevan en 5 días. 2, la acidosis metabólica, que solo se va a corregir con bicarbonato endovenoso. Y 3, la hiperamonemia. Entonces, por eso es que usualmente se ingresa al paciente estos 5 días para tener el monitoreo adecuado, porque al principio hasta tendríamos que si la hipoglicemia es muy severa, hay esquemas de rescate de hidratos de carbono para ir llevándolos poco a poco. Algunas clínicas dicen, ok, no hay ayuno de 24 horas, porque si ustedes se fijaron, el de John Hopkins, que fue el que le presenté, son 5 días. El primer día, el día antes del ingreso, ya había una restricción de hidratos de carbono. De los que estamos aquí conectados, todos los que hacemos soporte nutricional, probablemente más de alguna vez hemos tenido atletas de alto rendimiento y sabemos que depletamos glicógeno una semana antes y después damos la carga de hidratos de carbono. Entonces, si se acuerdan, cuando les presenté la gráfica, hablábamos que normalmente pues lo que comemos va a llegar al hígado, el hígado puede producir glicógeno, que 1/3 del glicógeno, que son 90 gramos, se quedan, 1/3 se queda en el hígado y 2/3 en el músculo. Entonces, la razón de que John Hopkins sugiere esa restricción un día antes es para depletar el glicógeno. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Primero, la complicación es la hipoglicemia. Esa es la más grande, pero la acidosis metabólica es la que puede matar a un paciente. Entonces, si algo es en equipo, es montar una cetogénica para un paciente convulsivo. Primero, el neurólogo pues tiene que comprender lo que significa una dieta cetogénica. 26, 91, como tú me decías. Y el neurólogo solo nos pide la dieta cetogénica y no sabe lo que realmente está pidiendo. Él busca la alternativa terapéutica, pero nosotros que estamos aquí, 78 más 40, 118 que estamos conectados, sabemos que al montarla, no es una dieta agradable. Por eso es que aparecen los triglicéridos de cadena media, porque produzco más cuerpos cetónicos y aumento un poco los hidratos de carbono. Pero igual vamos a tener una mamá o una esposa preocupadísima porque quisiera aumentar hidratos de carbono. Y esto es tan estricto que un jarabe para la tos tiene carbohidratos y no lo puedo dar porque si le diera una cucharadita o una cucharada de cualquier jarabe antitusivo, lleva azúcar como excipiente y eso alteraría porque yo no puedo suspender la presencia de cuerpos cetónicos una vez la monté. O sea, hasta ese grado de dificultad profesional nos impone a todos los que hacemos soporte nutricional, porque vamos a tener que, si fuera una 4 en 1 pura, y hablábamos de 15 gramos de carbohidratos día, en una pura 4 en 1, calculemos 15 gramos de carbohidratos en este momento y yo creo que solo con vegetales logramos los 15 y no hay leche, no hay yogur y buscar una fruta de bajo índice glicémico y manejar 15 gramos es un reto para el más experto de los expertos. Los triglicéridos de cadena media lograron esa modificación porque producen más cuerpos cetónicos por gramo de grasa que las grasas saturadas normales. Doctor, vamos a hacer un paréntesis y si gusta invite a todos los que nos acompañan ahora, que son bastantes, a nuestro curso que vamos a estar lanzando, que ya lanzamos y que inicia el 22 de marzo. Usted cuénteles de qué va y qué temas vamos a estar tratando y que va a estar súper interesante. Buenas noches. Pues me han pedido que les comente un poco de nuestro curso. Primero va a tener la misma temática que el curso anterior.
es un curso de 4 meses de estrictamente soporte nutricional en paciente quirúrgico. El módulo 1, cada módulo dura un mes, son de 4 a 5 conferencias que son pregrabadas. La última del mes es en vivo para discutir todos los temas. Eso del módulo. Eso tal vez es lo más importante. Son 4 módulos. Cada módulo tiene una temática semejante. Son 4 o 5 conferencias por mes, 4 pregrabadas, y la última del mes es en vivo para poder comentar todo el material. El primer mes va a ser diabetes y pie diabético. Son 4 charlas, 5. Son 5 charlas. La primera es ¿qué es diabetes? Y la va a dar un endocrinólogo guatemalteco. La segunda es el manejo nutricional del paciente diabético hospitalizado. 3, y lo va a dar una cirujana plástica guatemalteca. Va a hablar de lo que es pie diabético y su manejo médico, que muchas veces los que hacemos soporte nutricional tenemos ese vacío de que, o sea, sabemos que lo que nos piden, pero no sabemos muy a profundidad lo que es un pie diabético, así que todo este curso de los 4 meses tiene ese concepto de tener usualmente a un cirujano que va a predecir la charla de nutrición. En este momento vamos a tener a una cirujana guatemalteca hablando de lo que es el pie diabético, su clasificación y su manejo médico. Posteriormente vamos a tener la charla nutricional estrictamente de pie diabético, y la quinta de este módulo 1, y es en vivo, es quemado, manejo nutricional del paciente quemado, que es algo que usualmente no lo manejamos y sí lo vemos. Ese es el módulo 1. El módulo 2 es úlceras. Vamos a tener úlceras vasculares y vamos a invitar a una cirujana vascular de El Salvador. Posteriormente yo voy a hablar de soporte nutricional en pacientes con úlceras vasculares. Después vamos a tener úlceras sacras y vamos a tener un cirujano que maneja úlceras sacras con gran experiencia, y después su servidor hablando de manejo nutricional de úlcera sacra. El tercer módulo vamos a tener una cirujana del Hospital Militar de El Salvador que va a hablar de metabolismo quirúrgico, para que los que no somos médicos y hacemos soporte nutricional comprendamos un poco por qué hacemos esto y por qué hacemos lo otro. Así que va a haber metabolismo quirúrgico. Posteriormente vamos a tener ERAS. Vamos a tener, esa es una doctora costarricense que maneja el tema muy bien. Vamos a tener a una doctora de Ecuador que va a hablar soporte nutricional en paciente oncológico, y su servidor va a presentarles lo que podría ser un instrumento de identificación precoz para el paciente con riesgo de desnutrición quirúrgico. Ese es el módulo 3. El módulo 4 es una variedad de necesidades. Vamos a tener a alguien de Paraguay que nos va a ayudar con el tema de manejo nutricional de pacientes con iliostomías y ostomías, que todos sabemos que es un reto el nutrir y que no haya tanto gas o problemas de impactaciones fecales o diarreas. Y entonces es un tema muy bonito. Se lo vamos a pedir a una amiga paraguaya. Vamos a manejar fístulas, manejo nutricional del paciente con fístulas. Esa se lo voy a dar yo, y ese es, digamos, los próximos 4 meses. Así que si alguno de ustedes, o ya sea ustedes o algún amigo que esté conectado en este momento, que quiera recordar lo que es el soporte nutricional en paciente quirúrgico, pues es bienvenido a los próximos 4 meses de conocimiento. Hemos tratado de incorporar cirujanos. Hay un tema de cirugía bariátrica que lo va a dar un cirujano bariátrico de El Salvador. Tal vez es el que tiene la mayor experiencia, tiene una casística de 10 años, y si esa es la conferencia que nos va a dar, es excelente los 10 años de evolución del programa de cirugía bariátrica en El Salvador. Así que este es el abanico de soporte nutricional en paciente quirúrgico para el próximo 4 meses. Están bienvenidos, sean ustedes, o pueden compartir
link de invitación con sus amigos y pues aquí los esperamos. Muchas gracias, doctor. Las becas, hay becas disponibles para cada uno de los países donde hay distribución de GADAL, y también si no hay distribución de GADAL en su país, también pueden solicitarlo a la página de Nutrición y Salud Online. Con gusto los vamos a atender. Tenemos más preguntas, doctor. Una persona pregunta, ¿pueden realizar actividad física los pacientes cuya fuente principal de energía no son los carbohidratos? Sí pueden hacerlo. Claro, lo que sucede es que si esta es la conferencia de síndrome convulsivo, o sea, y a lo mejor lo que estamos pensando es en nuestro paciente obeso que una dieta cetogénica, sí pueden hacerlo. Acordémonos que lo que tenemos es caloría. Buscaremos tal vez no el esquema de un CrossFit de 1 hora porque nos van a hacer la hipoglicemia, pero caminar sus 15, 30 minutos y hacer sus ejercicios de tonificación lo pueden hacer sin ningún problema. Tenemos otra pregunta de Grecia Borrayo. Dice, tengo una duda. ¿Podría utilizar una dieta cetogénica en un niño con gastronomía en proceso de recuperación nutricional con antecedentes de convulsiones y tomando fenobarbital, pero con la dieta normal no aumenta de peso, pero es paciente ambulatorio? Dice. Uy, aquí hay varias preguntas y varias posibilidades. Ahora, los triglicéridos de cadena media, tomando en cuenta que nos dan 115 calorías, podemos usarlo en cualquier paciente si lo que yo quiero es aumentar aporte calórico. No hay contraindicación. O sea, si lo que yo tengo es un niño convulsivo, no en una dieta cetogénica, pero lo que quiero es aumentar aporte calórico, lo podemos hacer como lo podríamos. Realmente los triglicéridos de cadena media como tal han existido pues desde 1977, están ingresando por lo menos en Centroamérica, a excepción de Honduras que ya los tiene, pero es un arsenal terapéutico muy bueno para cualquier paciente con caquexia o sarcopenia. Nosotros pensemos en las artritis reumatoideas, pensemos en los pacientes VIH, pensemos en los pacientes con pancreatitis crónica, que les demos lo que les demos, no nos ganan peso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos 15 ml nos dan 115 calorías. Entonces, es bien fácil aumentar aporte calórico con 2 o 3 cucharadas. Buscando el aporte calórico, vimos que se absorbe sin ningún problema porque es vía porta, no vía linfática. Entonces, nos da energía increíble. Si la idea es, puedo darlo como un módulo, es un módulo como que fuera un módulo de carbohidratos o un módulo de proteínas. Y nos va a funcionar muy bien. Ahora, si lo que yo tengo es una dieta cetogénica con triglicéridos de cadena media, lo que va a tener que hacer el neurólogo es disminuir la dosis de fenobarbital, porque triglicéridos, dieta cetogénica, sin importar que sea triglicéridos de cadena media o una 4 en 1 típica, una dieta cetogénica con fenobarbital como uno de los medicamentos de esquema de tratamiento nos va a llevar a que el fenobarbital prolongue su uso, su tiempo de mecanismo de acción. Entonces necesitamos disminuir dosis de fenobarbital, sea que la dieta cetogénica sea típica 4 en 1, 3 en 1, o sea que la tengamos con triglicéridos de cadena media. Perfecto. Una última pregunta, dice, ¿cuál es su opinión sobre la última publicación que dice que la dieta cetogénica inhibe la biogénesis mitocondrial e induce a la fibrosis cardíaca? Buena pregunta. Si soy honesto, no he terminado de leer el artículo. Yo sé que fue en el chat de
de FELAMPE de Latinoamérica fue la discusión de principio de semana y estuvo increíblemente rica académicamente porque fue una discusión muy profunda. Yo pienso que sí va a haber una lesión en la mitocondria, pero estamos hablando de una dieta cetogénica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hemos hablado en la última hora, 20 minutos, de un esquema terapéutico para el niño con un síndrome convulsivo refractario de tratamiento. Entonces, es bien diferente. O sea, este es un niño que le dieron 2, 3 medicamentos a dosis máxima o un adulto que no hemos podido parar las convulsiones y que el neurólogo no tiene nada más que hacer. Entonces, si voy a lesionar o no la mitocondria, muy probablemente se nos va a morir en un estatus convulsivo si no paramos el estatus convulsivo. Entonces, en este momento, entre el estatus convulsivo y la mitocondria, pues nos vamos a quedar con que haciéndolo bien podemos disminuir un 35% de los pacientes con una dieta cetogénica bien desarrollada van a desaparecer las convulsiones y es un porcentaje bien alto. Si los que hemos estado en un hospital y que ponemos una y otra ampolla de diazepam y no paramos las convulsiones y les ponemos los esquemas de fenobarbital y no paramos la convulsión y tienen 15, 20 minutos de convulsionar, la dieta cetogénica creo al 100% que funciona y lo haremos aunque vayamos a tener algún tipo de daño mitocondrial. Pero es que el artículo planteaba mucho la fisiopatología, pero nos lo orientaba al paciente obeso. El paciente obeso nosotros sabemos que tiene que modificar hábitos alimenticios, tiene que hacer ejercicio. La dieta cetogénica es como la vía rápida para perder peso, pero jamás modificó hábitos. Entonces, no es posible sostenerla indefinidamente para que este paciente obeso pierda peso. Entonces, por eso les dije al principio, vamos a hablar de síndrome convulsivo, aunque es totalmente válido. Y todos los que estamos en el chat de FELAMPE, la discusión estuvo extremadamente rica en conocimiento y a favor y en contra. Doctor Novoa, en nombre de Nutrición y Salud y de nuestro patrocinador Gadal, le damos las gracias por esta ponencia tan interesante y a todos los amigos que nos han acompañado esta noche, agradecerles su participación y invitarlos a estar pendientes de las redes sociales de Nutrición y Salud para poder conocer de futuros eventos y de futuros cursos que estaremos dando. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Cuídense, muy buenas noches y nos vemos e iniciamos el 22. Buenas noches, bendiciones. Cuídense, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Novoa. Hola doctores, bienvenidos a Nutrición y Salud. ¿Cómo inscribirse en curso de soporte nutricional en paciente quirúrgico si ya tengo una cuenta en Nutrición y Salud? Paso 1, ingresar a su cuenta de Nutrición y Salud. Paso 2, buscar el curso y hacer clic en él. Paso 3, añadir al carrito. Ver el carrito. Paso 4, aplicar el cupón de descuento. Aparecerá una casilla donde podemos ingresar nuestro cupón. Para efectos prácticos ingresaremos Gadal 21. Los cupones se pueden solicitar con el distribuidor de Gadal en su país. Damos al botón finalizar compra. Paso 5, aceptar términos y condiciones y clic en realizar el pedido. Paso 6, ingresar al curso. Ahora ya puedes tomar las lecciones, solo deberás iniciar sesión con tu usuario y contraseña.
Gracias.